44 y después nos apoyaremos en Lucas 8, 46 al 48, para quienes tomen apuntes. Bien, vamos a leerlo de manera antifonal, pero igual mis hermanos saben por asunto de la transmisión, continuaré la lectura, pero agradezco a mis hermanos que sigan con el siguiente versículo, comenzando desde el versículo 21, mis hermanos el 22 y así sucesivamente. Amén. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y se apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén. Va a ser muy significativo el título en esta noche, porque el título de la enseñanza en esta noche es 12 años de espera. Entonces, aquí es que mis hermanos hagan memoria, ¿qué pasó hace 12 años y qué es lo que ustedes están esperando desde hace 12 años? Esos momentos especiales que tenemos en el Señor en nuestra vida, ¿no? Y de pronto pues lloramos y le decimos al Señor: Señor, ya esta situación o esta petición delante de ti. 12 años de espera es el título. A través de la vida de esta mujer vamos a aprender que en Cristo las circunstancias, los momentos difíciles deben producir en nosotros fortaleza y decisión para seguir adelante a pesar de. Quiero leer para ustedes una parte del tiempo con Dios del día jueves. Quienes lo llevamos sabemos de qué se trata. Dice: adiós. Dice: en marzo del 2001, al terminar la ceremonia por la finalización de las obras del Centro de Información Integral, estaba descansando en la sala de profesores de la universidad cuando recibí la llamada de mi esposa, que estaba en Estados Unidos cuidando a nuestro hijo, y me llamó llorando. Nuestro hijo, me decía ella, está teniendo una hemorragia cerebral. Creo que tienes que venir urgente. Ven a acompañar a nuestro hijo en el último trayecto del camino. Por favor, ven. Mi esposa es una mujer de fe que siempre se aferró a Dios por nuestro hijo. Esa noche, mientras iba en el avión, le escribí una carta a mi hijo. Dice así: querido hijo, conocí al Señor por tu enfermedad en los riñones. Nací de nuevo al escuchar la voz de Dios que me preguntaba: ¿alguna vez has agradecido a tu hijo que lleva su pequeña cruz? Tú siempre llevaste esa pequeña cruz. Es imposible contar cuántos parientes, familiares y amigos creyeron en Jesús y recibieron la vida eterna por esa pequeña cruz.
ahora regresarás a los brazos del Señor. Sé que te volveré a ver en el cielo, pero me apena que te vayas primero. Lloraré mucho. Me apenará nuestra despedida, pero buscaré tu radiante sonrisa en el llanto. Alabaré tu fe que cambió el sufrimiento físico por la victoria espiritual. Realmente hiciste un gran esfuerzo, hiciste grandes obras cargando tu pequeña cruz. El Señor te felicitará y te dará la corona de la victoria. Felicitaciones, hijo, que descanses en paz y acompáñanos siempre. Es para pensar en cuántas situaciones golpean nuestras vidas, ya sea en el aspecto del hogar, los hijos, el esposo, la parte empresarial, y nos dejan como que, ¿qué es todo esto que está pasando? Y a través de la historia de esta mujer vamos a mirar esos puntos. Dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Estamos hablando de una mujer judía. Estamos hablando de una mujer que estaba enferma y llevaba 12 años. Pero el preámbulo a la historia es que Jesús venía, cruza de la otra orilla, y que viene a Jesús, uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y este le rogaba mucho diciendo que por favor fuera a salvar a su hija, a orar por ella, porque su hija estaba agonizando. Curiosamente, su hija estaba por cumplir los 12 años o tenía los 12 años. Podríamos mirar en las circunstancias de la vida, en los momentos que se presentan difíciles en la vida, pueden estar rodeados de momentos aún instantáneamente alegres. Aquí está, en el momento en que sucede la sanidad de esta mujer, ya lo vamos a ver más adelante, es el mismo momento en que la niña muere, al tiempo. Pero por supuesto sabemos, y no vamos a tocar la historia de esta niña, que el Señor después le devuelve la vida a la niña. Entonces dice, ¿cuál es el contexto de esta mujer? Sabemos que por cultura, realmente por cultura históricamente, la mujer cuando tenía el periodo menstrual, la mujer no era considerada digna, era considerada inmunda. Así que en lo curioso de esto es que aparte de que se le consideraba inmunda, pasados los 7 días de su inmundicia, ella tenía que presentar un sacrificio para poder recuperar su pureza. ¿Qué pasaba cuando esta mujer estaba durante este periodo? Se apartaban, no podían atender a sus esposos, que tenían que quedarse lejos aún de sus casas porque lo que tocaban se convertía en inmundo. Ahora, se entendía que en los tiempos bíblicos que la impureza era un estado del ser humano que trascendía de lo físico a lo moral. Es decir, que cuando la mujer estaba inmunda por estado del periodo, también era inmunda espiritualmente. O sea que era alguien relegado. Pero la mujer de nuestra historia, que es más, ni siquiera tiene un nombre, dice que una mujer
que desde hacía 12 años una mujer, no se sabe qué mujer era, una fulana, ya ni el nombre de ella era recordado, ya su identidad, ¿qué nos identifica a nosotros? Nuestro nombre. Entonces ya su nombre había sido borrado de las mentes, simplemente era la enferma, la inmunda, ni siquiera la enferma, la inmunda, la que vivía en las afueras del pueblo. Esa mujer estaba en una condición de abandono por 12 años. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, los tratamientos que le hubieran hecho. Ahora, en lo que estuve leyendo, resulta que la enfermedad como tal se considera como un castigo divino, o sea, un castigo dado por Dios, o sea que solo Dios lo podía quitar. Entonces, algunos rabinos daban remedios, era para manejar la dolencia, mas no para sanar, porque consideraban que el único que podía sanar era Dios. Entonces esta mujer había dado dinero, lo que tuviera, lo había dado a los médicos para de pronto mitigar su dolencia. Había sufrido mucho y nada había aprovechado. Esta mujer por 12 años había tenido la soledad, era una mujer sin hogar. Era una mujer sin un esposo, sin unos hijos, sin una cobertura de padre o madre o de hermanos o de tíos o de algo. Era una mujer absolutamente sola, que vivía en las afueras del pueblo. Entonces, la afección que ella tenía físicamente, los síntomas eran anemia, decaimiento, fatiga, palpitaciones, vómitos, problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, vértigo, mareos, alteraciones nerviosas. Es lo que sucede cuando una mujer está en esos problemas físicos. Pero hablemos de su parte emocional. Una mujer, miren, esta mujer conocía de Dios, era judía. ¿Cuántas veces en su soledad ella no diría: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué pecado tan terrible tengo para tener el azote de esta enfermedad? Hermanos, ¿quién la consolaba en su dolor? ¿Quién siquiera extendía una mano sobre su hombro y al menos que le dijera: tranquila? ¿Quién se preocuparía por alimentarle? Presumo, no lo dice la palabra, pero presumo que esta mujer vivía de los desperdicios que botaban, que ella saldría a las afueras del pueblo. Siempre en las afueras del pueblo había un lugar donde se quemaba la basura. De pronto ella merodearía esos lugares a ver qué conseguía de alimento. Estamos hablando de una mujer absolutamente abandonada, de una mujer que por considerársele en desprecio se le miraba de lejos. Su soledad, su abandono, sus sueños frustrados, sus ilusiones cortadas. ¿Qué iba a pensar ella en tener un hogar, en casarse, en tener unos hijos? ¿Cómo? En su condición, ¿qué hombre la miraría? Ni el hombre más indigno se rebajaría a inclinar sus ojos hacia ella. Quiero, iglesia, que entendamos la condición de esta mujer. El sufrimiento es un formador, iglesia. Y a veces nos es necesario pasar por esos momentos de sufrimiento para recibir esa formación. Y esta mujer, en medio de esa situación, ya vimos lo físico, ya estamos viendo lo emocional. ¿Qué entorno? Un clima cálido, me imagino su mal olor, el olor de la sangre.
el olor que ella expedía, todo iba en su contra. Nada tenía esta mujer a favor. Sin embargo, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, por supuesto, toda la gente corría hacia él buscando ¿qué? La sanidad, pero no la sanidad del alma, iglesia. Diríamos, en esa época muy acorde con nuestra época, corrían tras del milagro, pero no tras del Señor que hace los milagros, como pasa hoy. Entonces, era mucha la multitud, se corrió la vocería de que venía Jesús, y esta mujer alcanzó a oír que venía Él. Y tal vez como la última opción, lo único que le quedaba a ella, ¿qué podía perder? Que la multitud la cogiera a piedra, que los hombres le dieran patadas, que les aucharan, creo que se dice, a los perros para que la atacaran. Por favor, ¿quién lo iba a extrañar? ¿Quién iba a extrañar a esa mujer? Es más, nos quitaríamos ese problemita de ver a esa mujer merodeando por el pueblo. Así que, ¿qué podía perder ella? A veces, iglesia, de nosotros se puede pensar, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuánto va a aguantar? Dejémoslo a ver cuánto aguanta ahí. Tomó la decisión por Cristo, a ver cuánto aguanta. Y hasta hacen cuentas, ¿no? Cuentas de que vamos a ver, ya se convirtió, vamos a ver cuánto le dura. Vamos a ver si va a durar ahí siendo cristiano. En 3-4 meses ya otra vez está haciendo lo que estaba haciendo. Porque se espera nuestra caída. Siempre la gente de fuera está esperando nuestra caída. Y lo mejor que podemos hacer, iglesia preciosa, es no darles gusto. No darles gusto. Más bien que cuando ellos doblen sus rodillas y caigan, nosotros podamos extender nuestras manos para estirarlos hacia afuera. Y esta mujer, en esta condición, ¿qué se podía esperar? Ya ella sabía lo que le esperaba, que la apedrearan, que le hicieran. Así que definitivamente no tenía nada que perder. Al fin y al cabo, la muerte sería lo mejor que le podía pasar. A veces hay situaciones tan duras a nosotros, a nuestras vidas, que a veces hasta nos atrevemos a decir, Señor, recógeme. Esto es demasiado terrible para mí, recógeme. O sea, no tocamos nuestra vida porque sabemos que no se puede hacer, pero es como, Señor, por favor, como si quisiéramos ser más misericordiosos con nosotros mismos que lo que es el Señor. Qué engañosa es nuestra mente, qué engañosa es. Entonces, dijo esta mujer, decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí esta salva, en el contexto griego, no significa lo que para nosotros es salva, o sea, en la forma en que fue escrita. Aquí ella lo que quiere es ser salva de su azote, no salva de salvación de su alma, sino salva de su enfermedad, o sea, quedar sana. Entonces dice, si tocare tan solo su manto. Ahora, ¿qué manto tendría el Señor Jesús? Muy probablemente la túnica hebrea. La túnica hebrea tenía unas borlas en las orillas, y como ustedes lo pueden ver en Números 15, 38 a 39, no lo vamos a leer, Números 15, 38 a 39, esas borlas estaban ahí colocadas para recordar la Torá a los judíos. Fue lo que ella tocó el borde de ese manto
posiblemente esas borlas tocó. Entonces es la palabra, es la Torá, es la historia, es la trascendencia, es de donde viene el Salvador, es de donde está llamado ese Redentor, es la vida que ella tiene en ese Dios que aunque lo conoce de oídas, sus ojos no lo han visto, aunque lo conoce de cultura, aunque lo conoce de cuna de pronto, pero en ese momento esta mujer va a tener la experiencia de agarrarse a ese Dios vivo. Y ella lo toca. Y entonces dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, ya la sangre dejó de salir. Pero ¿qué cosas se mantenían en esa vida? El mal olor, su debilidad, su color amarillo en su piel, todavía la señalización de los que la estaban rodeando, tildándola de una mujer inmunda. Eso ahí estaba, callado. Y entonces el Señor Jesús le dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él se vuelve y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y después los discípulos le dicen, pero Señor, por favor, la multitud te aprieta, te estruja, y tú todavía preguntas que quién te ha tocado. Diríamos hoy día, por favor, ubícate. Señor, entre tanta gente, ubícate. Entonces le dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, es decir, quién la había tocado. Y dice aquí en Mateo, en Marcos, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Dice en Lucas, que les había dicho inicialmente, Lucas 8, 46 al 48, dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Dice que tembló, o sea, la mujer vio que lo que había hecho no había quedado oculto, que con temblor se acercó y le habló. ¿Por qué? ¿Recuerdan que inicialmente les había dicho que todo lo que tocara a la mujer se convertía en inmundo? Ella tocó el manto del maestro, lo había hecho impuro, porque lo tocó. Ella quebrantó la ley. Ella había violado los límites culturales y estaba siendo interrogada. Dijo, esa mujer en fracción de segundos, acabo de tocar, acabo de hacer inmundo al maestro por tocarlo. En Oseas, creo que hace referencia de que si tocares lo inmundo, mi pastor es tan amable, mi pastora me ayudan, si tocares lo inmundo, si el borde de tus vestidos, creo que hace referencia, pasar y tocar en lo inmundo, tus vestidos harán bendito lo que tocan. No, los vestidos se harán inmundos. Creo que dice, no recuerdo la porción exacta, estoy parafraseando, dice no. Entonces, o sea, hablando de que no debemos, que no debe ser tocado, lo santo no debe ser mezclado con lo inmundo. No debe ser mezclado con lo inmundo.
Y aquí estamos en una reunión de santos en el templo. Luego nosotros no debemos tener cuidado de hacer esas mezclas. Tenemos que tener cuidado de hacer esas mezclas aquí, hermanos, en nuestros pensamientos, aquí, hermanos, en nuestro corazón. Esas mezclas no deben tener cabida. Entonces esta mujer tuvo terror y dijo: aquí me van a matar. Y acabando de ser sana, imagínense ustedes, pudiendo tener una vida que, por lo que ella había hecho, había tocado al maestro. Pero miren lo que le dice el Señor. Le dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, es decir, de la salud. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aunque ha sido una salvación física, ¿ustedes creen, hermanos amados, que después de todo lo que pasó en la vida de esta mujer no se iba a convertir y a ser salva de salvación de su alma con el Redentor? Después de esa experiencia que tuvo, por supuesto que sí. Ese fue el resultado final. Dice en Lucas, dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Al decirle hija, a esta mujer le volvió el alma al cuerpo, porque le dijo: te acepto, te adopto, te recojo, tú desamparada, tú sola, tú abandonada, tú enferma, tú agobiada, tú la sin pueblo, tú la sin simiente, yo te recojo como mi hija, te tomo como mía, hija, 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 tu fe te ha salvado, ve en paz, vete en paz. Ya el pueblo no te puede apedrear, ya no te pueden sacar a las afueras. Ya todos se acaban de enterar que tú eres sana, de salud física. Y ahora estoy seguro, bueno, aquí estoy parafraseando lo que, no sé, me imagino lo que diría el Señor. Probablemente las mujeres del pueblo habrían las que de corazón, qué alegría que esta mujer fue restaurada. Habrían las que dirían, ¿sí será cierto? Y habría también las que dirían, no, pero yo miro, yo verifico que eso sea cierto. Y entonces la llevarían, la examinarían, se darían cuenta que era real la situación. Y para esta mujer empezaba una nueva lucha. La lucha por tomar una posición que hacía 12 años había perdido. Una posición dentro del pueblo. Una posición como mujer de respeto, una posición como mujer que podía trabajar, incluso el empezar a cuidar su cuerpo con los alimentos que de la época conocieran, para volver a darle esa vitalidad, para volver a darle esa fuerza a su cuerpo, esa salud a su cuerpo. Pero aparte de eso, el ser restaurada emocionalmente. Lo que hizo el Señor Jesús, hija, eso fue casi que el 99% de lo que ella necesitaba para su restauración emocional. Y después lo que sucedió, lo que las mujeres le hayan dado de alimento para su restauración física. Iglesia, por una mujer que no se daba un peso, tuvo que pasar 12 años de espera para obtener la victoria. 12 años de espera. Tal vez, amada iglesia, y para los que ven, está transcurriendo esos 12 años,
Tal vez esos 12 años están comenzando, tal vez esos 12 años están por terminar. Eso solo el Señor y tú lo sabes. Pero no fue fácil para esta mujer. No es fácil para nosotros. Pero así como el Señor le dijo a esta mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hoy la máxima en esta noche es: hija, hijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. De verdad, ve en paz. Por duros que sean los vientos, por complicadas que estén las situaciones, ve en paz, porque el que te dice hija, hijo, está de tu lado. Está de tu lado. Dice en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En el momento de Zacarías era una promesa. Para nosotros ya es un hecho cumplido. Para nosotros ya es: hijo, alégrate mucho, hijo. Da voces de júbilo, hijo. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hijo, hija. ¿Qué tal, iglesia? Si de verdad en esta noche dejamos tanto dolor almacenado, si dejamos de estarlo cargando ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a ponernos de pie y vamos a pensar ese dolor ahí, guardado. ¿De qué te sirve, mujer preciosa? Ya lo hecho, hecho está. Ya lo que pasó, pasó. Ya es como esta mujer aceptar que eres hija y aceptar que el Señor te restaura, que el Señor hace cosa nueva. Veíamos el momento en lo que leía el tiempo con Dios, ese niño morir, un niño amado, un niño con un papá y una mamá que lo anhelaban, lo amaban, murió. A veces las cosas, iglesia preciosa, para nosotros no tienen sentido. Las cosas que hace Dios a veces no tienen sentido. Y a veces, muy en lo secreto, queremos cuestionarlo y alegarle y llamarle la atención. Señor, te equivocaste. ¿Cómo me has hecho esto, Señor? Así no son las cosas. Mira, yo te tengo una mejor propuesta. Pero es el tiempo, amada iglesia, de permitir que nuestro corazón sea sanado, nuestra alma sea sanada. No entendemos por qué pasan muchas cosas en nuestras vidas que nos ocasionan dolor y llanto, ya sea por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestra familia, el trabajo, qué sé yo. Tú lo sabes, tú lo sabes. Pero mientras estés agarrada, mientras tú escuches de tu Salvador, mientras te aferres a Él, saldrás al otro lado. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Una mujer desechada,
negada por una sociedad, por un pueblo, Señor, considerada como vil y despreciable. Pero en ti, Señor, esta mujer halló nombre y renombre, porque aparece su vida en tu palabra para ser ejemplo a muchos. Esta mujer no solo recibió la sanidad de su cuerpo, recibió la sanidad de su alma. Ahora, Señor, en medio de tu pueblo, aquí hoy, esas heridas viejas, esos asuntos antiguos, ese dolor antiguo, Señor, cada uno sea tocado por tu Espíritu Santo. Cada uno sea sobrellevado, pero en las fuerzas que tú das, Señor, en esas fuerzas restauradoras que tú das. Y definitivamente nos dices, hija, hijo, como le dijiste a esta mujer. Señor, bendecimos tu nombre. Hoy bendecimos tu nombre, precioso Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre eterno presente sobre este lugar y sobre nuestras vidas. En el nombre del Señor, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.